Listo, muy bien, continuamos. Entonces, esos son los tipos de datos, sencillo, ¿no? Que prácticamente su concepto más simple nos ayuda a entender qué es lo que está pasando. Clarito dice, definen la naturaleza de una variable. Y es lo que están haciendo, nos dicen qué cosa puede guardar esta variable y qué cosa no. ¿Ya? Entonces, ejemplos, dijimos, al decir float b, estamos diciendo que la variable b, al poner la palabra float, significa que está definiendo su naturaleza. ¿Qué quiere decir? Que la variable b se limita a almacenar solamente valores que contengan números decimales. Entonces, 2.3 podrá ser guardado o podrá ser asignado a la variable b, sí, porque 2.3 es un valor flotante. A ver, ¿qué otro más? Podría ser menos 9.6. ¿Será que puede ser guardado al float b? Sí. Sí, esto sí puede guardarse tranquilamente aquí porque sigue siendo un valor con decimales, un valor flotante que le podemos llamar, ¿ya? Y que prácticamente solamente es negativo. Al final sigue siendo, ¿no? Los negativos también son parte de la variable float, ¿ya? Entonces ahí, pues sigue siendo un valor flotante, ¿no? Al ser negativo no quiere decir que no es un flotante, sigue siendo. Además sigue siendo un número. A ver, los números en la escala real, pues están los negativos, los positivos, ¿no veo o no? Ahí está. Pero qué cosas, a ver, ¿quién me puede decir aquí algo bien importante? Aquí algo bien interesante. El número 6. ¿Será que el número 6 se puede guardar en la variable float, sí o no? No. 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 Ya. Ahí estamos un poquito equivocados. ¿Saben qué? Sí se puede Los guardar. 6.0 será Exacto, ahí, igual. atender, exactamente ahí está el dilema. Es que en el mundo de las matemáticas, atender, esto es algo bien interesante. Por ejemplo, aquí, lo que les decía, parecería que el 20.3 no puede ser guardado en la variable A, porque al decir int A, estamos diciendo que la variable A se limita a guardar números enteros, pero no quiere decir que no lo permita almacenar. Por ejemplo, ¿qué es lo que pasa aquí? Lo que pasaría aquí es, al decir 20.3, el 20.3 simplemente es un número que está dividido en dos partes, dijimos. ¿En qué? En la parte entera y en la parte decimal. La parte entera sería este número 20, la parte decimal sería este 0, este 3 que está aquí. Entonces, prácticamente, este número sí se puede almacenar en la variable A, pero solamente tomaría en cuenta la parte entera, porque recordemos que van a números enteros nada más. En otras palabras, este 20 que está aquí sería permitido almacenar, pero el punto 3 lo va a obviar. ¿Se entiende? Porque eso es lo que pasa con los números, ¿no veo o no? Aquí lo mismo. El 6, por ejemplo, sí es un número que es almacenado en la variable B. ¿Por qué? Porque también es un valor flotante, porque prácticamente en las matemáticas también se puede asumir que es 6.0, que llega a ser prácticamente lo mismo, ¿o no? ¿Se Sí, sí. entiende? Entonces, esto prácticamente, el número 6 sí se puede guardar, en todo caso, en la variable float, pero lo que hace la variable es, dice, pero me ha puesto 6, pero yo guardo solamente con decimales, pero lo que hace es, lo completa y dice, entonces va a ser 6.0. Ahora sí es un número decimal, pero sigue siendo el mismo 6, entonces ahora sí lo puede guardar en la variable, pero él lo completa. Entonces, el número 6 sí se puede guardar en la variable b, pero él lo completa con el punto 0 para que se vuelva un valor decimal. ¿Se entiende? Sí, sí. Sí, en la variable int, que si el número entero sería 20.5, 20.6, los No, redondearíamos y no redondea. Recordar que si es 20.6, como te decía, si es 20.6, por ejemplo, esto no lo va a redondear. No, esto no redondea nada. Esto no dice nada de redondear. Solamente dice qué puedes guardar y qué no puedes guardar. Recordemos que al decir int, dice que solo puede guardar números enteros. Ahora, recordemos esto. El número con decimales solamente es un número que está dividido en dos partes. ¿Cuáles? Parte entera, parte decimal. ¿Sí o no? La parte entera de esto es el 20. La parte decimal, ¿cuál es? El 6, o miento. Entonces, la pregunta es, el número A solo puede guardar números enteros. Entonces, este tiene una parte que es entera. Entonces, esa parte entera la guarda. En otras palabras, del 20.6 guarda el 20. El 6 lo obvia porque esa parte es la decimal y él no puede guardar partes decimales. Entonces, lo que sí, del 20.6 sí se guardaría en la variable A, pero solamente su parte entera. La parte esta la obvia, pero en ningún momento se redondea. ¿Se entiende? sí. Sí, sí. Perfecto. ¿Eh? Esto quiero que lo entiendan porque mucha gente se cierra y dice, entero, entero nomás. Y a veces hagas un ejercicio y 20.6 y esto no se puede guardar. No, no se puede guardar nada. Sí se puede, la parte entera sí se puede. La parte decimal, la obvia. Aquí lo mismo. Mucha gente piensa y dice, el 6 no puede guardarse en un float B. ¿Por qué? Porque es entero y para eso están los int. En teoría parecería ser así, pero en el mundo de las matemáticas el 6
fácilmente se puede convertir en 6.0 sin cambiar su valor y se vuelve número flotante y se puede guardar en B. Entonces el número 6 se guarda en B, pero él automáticamente, si quieres guardar 6 en una variable B que es flotante, le completa con punto 0 para volverse un valor real. ¿Se entiende? Sí. Sí, sí. La variable, digamos, no sé, no sé, digamos, arroba, ahí está. La gran pregunta es, la arroba, ¿será que puede guardarse en una variable float? Arroba, el punto, digamos. ¿Estos se pueden guardar en una variable B No. que es float? ¿Sí o no? No. ¿Por qué sería que no? No sé. El Atienda. punto. Porque son datos numéricos nomás. No, estos ya no son, en realidad dice datos numéricos. El- Tiene toda la razón. Estos no se pueden guardar, ¿saben por qué? Porque en el mundo de la informática hay que saber diferenciar, te vamos a aprender eso. Por ejemplo, el arroba y el punto son números, ¿no? ¿Qué son entonces si no son números? A ver, ¿quién me puede decir qué son si no son números? ¿Qué es el arroba, por ejemplo? Ahí vamos a partir. Símbolo. Es un símbolo, es un carácter especial, ¿sí o no? Entonces, Ujú. no es un número, pues no se puede guardar. El punto tampoco. El punto solito es en realidad, bueno, más que punto, le pondríamos coma, porque el punto viene a ser parte decimal, la coma. Coma, ¿qué otro símbolo, digamos? A ver, el símbolo, digamos, multiplicación. Ninguno de estos tres podría ser almacenado en la variable B. ¿Por qué? Porque ni siquiera son números. Entonces, al no ser números, no coinciden con la naturaleza del valor flotante, del float. Entonces, ninguno de estos caracteres se puede guardar en B. La palabra hola, ¿se puede guardar en B? Tampoco, porque la palabra hola ni siquiera es un número, entonces no puede almacenarse esto en la variable B. Pero todos estos, sí. Pero este, no. ¿Se entiende? Sí. Entonces, el concepto es clarito. Dice, define la naturaleza de una variable. En otras palabras, define qué puede guardar una variable y qué no. Qué puede almacenar. Qué se le puede asignar a una variable y qué cosa no. Muy bien. Pasamos al doble. Esto es lo mismo. El doble, a ver, doble, le llamaremos, a ver, le pondremos doble, así, a ver, doble IMC. A la pregunta es, ¿IMC puede ser variable? Puede, ¿no veo o no? Ya hemos manejado. Entonces, ¿esto estaría bien? Sí, ¿no veo o no? Ahora, ¿cuál es la naturaleza del doble? ¿Ya? El doble casi funciona igual que el float. No voy a decir lo mismo porque no puede haber, jamás en la vida hay dos cosas que hagan lo mismo. Pues si hay dos cosas que hacen lo mismo, ¿para qué quiero dos cosas? Una sola me basta. Entonces, no es lo mismo, ¿ya? Pero la variable, bueno, el tipo de dato de tipo doble también me permite almacenar un valor que contenga decimales. Es lo mismo que el float. Permite guardar valores que contengan decimales, ¿ya? Con la diferencia radical de que el doble permite almacenar muchos más decimales que el float. Recordemos nosotros que en varios cálculos matemáticos me puede salir 4.66666 y la cantidad de decimales de una operación puede ser bastante, ¿sí o no? Entonces, la variable float se limita a guardar una cantidad de la parte decimal, ¿se entiende? Hasta un límite tiene. Entonces, la variable doble lo que hace es guardar un número decimal, pero se concentra más en guardar la mayor cantidad de decimales del número para que no haya un error en el redondeo. Pues se llama doble. Algunos le conocen como doble precisión, le dicen. ¿Qué quiere decir? Que guarda más decimales que un float. ¿Se entiende? Sí, y su límite de los decimales de float, ¿cuánto Tiene, sería? tiene un límite. En realidad ahorita tendríamos que ver, y eso lo quería dejar como tarea, hay inclusive números en el int, todas estas variables tienen un límite de número. Por ejemplo, el int a no significa que puedo guardar cualquier número entero. Todo va a depender de la memoria. Eso no se preocupen, mañana lo vamos a tocar eso. Muy importante que se estén dando cuenta. Y esa pregunta me parece muy interesante porque eso tiene harto que ver con programación. Hay un límite. ¿Ya? Por ejemplo, aquí, al decir int a, no significa que puede guardar cualquier número entero. No, también tiene un rango, también tiene un límite. Pero ese límite no está en base en realidad, al decir int nada más. Está en base a la memoria de la computadora. Eso ya lo vamos a ver más adelante. Espero que hayan llevado en informática aplicada o informática para las computadoras, ¿cómo es? Matemáticas, contra lo que es el tema de los bytes, ¿no? Lo que es 2, 4, la cantidad de bytes, que es un byte, ¿no? Que es cómo transformar de un mega. Eso es importante que lo tengan claro para entender esto. Ya lo vamos a entender después, ¿ya? Entonces,
Volviendo a lo nuestro, muy buena pregunta, pero lo vamos a ver mañana. Volviendo a lo nuestro, el doble define la naturaleza de la variable. La variable sería IMC, puede ser cualquiera, ¿no? No siempre es A, B, ya sabemos. Almacenan tipos de datos numéricos con decimales. Lo mismo que esto, ¿no? Con decimales. ¿Ya? De doble precisión lo vamos a poner. ¿Ya? Así lo vamos a poner. ¿Qué significa con doble precisión? Más decimales. ¿Ya? 2.333 así. ¿No o no? Así lo vamos a dejar esto, ¿ya? O sea, en otras palabras, guarda muchos más decimales que el float, ¿ya? Y aquí viene algo interesante. Y eso es matemática, todo es matemática en la programación. Por ejemplo, ¿qué problema hay en guardar pocos decimales o a tomar en cuenta pocos decimales y a tomar en cuenta todos los decimales? ¿Creen que hay alguna diferencia? ¿Creen que hay algún problema? ¿Quién me puede decir qué problema tendríamos a hacer eso? Los decimales no son un chiste, en realidad. Matemáticas tienen un margen de error en realidad. ¿Dónde creen que estaría el margen de error? Cuando se sume con otros números que tengan decimales. Mm, va a afectar, Una variable, va a sí, afectar, el también va a afectar. resultado. Pero a ver, sin ir muy lejos, ¿ustedes creen que si yo tengo un número, Para tomar en cuenta la coma, va a después tomar de en la cuenta coma, la ¿cuánto? coma, dice, ya, más o menos, pero a ver, les voy, para que sea a ver, más simple. A ver, si yo tengo un número con 5 decimales o con 10 decimales, ya pasaré ese a mí me da flojera y digo, voy a tomar mis primeros 3 decimales nomás. Ya, perfecto. Y la pregunta es, a ver, ¿de dónde hace el número con 3 decimales? Te va a salir un número, una redondeada. Pero a ver, redondear el mismo número con los 10 decimales, ¿crees que va a ser el mismo? Puede fallar o no. Porque al redondear, Sí, en el el resultado. redondeo es más exacto cuando tomas todos los decimales. Pero si tomas solamente los primeros 2 decimales, los demás los obvias, puede que tu redondeo esté, digamos, inexacto, sea falso. ¿Por qué? Porque los demás decimales que estás obviando son parte del número, entonces forman parte de su redondeo. Entonces, al obviarlos, tú estás cometiendo un error mínimo, pero estás cometiendo un error, ¿sí o no? Entonces, ahí viene la diferencia entre el float y el doble. Si vas a manejar números más grandes, con más decimales, y necesitas que este número tenga la mayor precisión posible, entonces lo manejas con un doble, porque el doble te va a permitir guardar la mayor cantidad de decimales que hay. En cambio, el flotante no. El float agarra y guarda los números, pero no se concentra tanto en los decimales. Guarda los decimales que él tenga como rango en su límite, los demás los obvia. En cambio, el doble tiene como doble, o sea, no palabras, como tiene como doble capacidad de guardar más decimales. Guarda la mayor cantidad de decimales para que tu redondeo no falle y el número sea más preciso. ¿Se entiende? Pues se llama doble precisión. Se concentra en que el número, al tener decimales, no los obvia a todos, sino tome a todos los decimales que pueda en cuenta. ¿Para qué? Para que su precisión sea más exacta. En cambio, con el float, al no tomar en cuenta todos los decimales, puede ser que su precisión varíe, porque puede ser que el número, al redondearse o algo, falle. ¿Se entiende? Sí. Entonces, ahí viene la Sí. diferencia radical. Dime. Sí, se entiende. ¿Alguna consulta? Nada, ¿no? Entonces, como verán, el float y el doble aparentemente parecería que sean los mismos, pero no, tienen su diferencia. En este caso, que sería, la diferencia estaría, lo vamos a remarcar esto con negrilla, en su precisión. Los números con doble son decimales, pero tienen más precisión. ¿Por qué? Porque guarda más decimales. ¿Se entiende? Es interesante, ¿no? Lo que es la programación y tiene mucho, nuevamente, la matemática es, pues, es matemáticas, ¿no? No nos gusta, lo odiamos, pero prácticamente se convierte en la base esencial de todo, prácticamente todo. Es importante la matemática, aunque la hayan llegado a odiar. En colegio todos se estudian matemáticas, hasta yo, pero al final es importantísimo. En la ingeniería, peor todavía. Pues en la universidad llevamos cálculo 1, 2, 3, yo llevo 4, pero he llegado a odiar también ahí, pero bueno, al final te das cuenta de que sí, te sirve, es una genial, es muy genial. Vámonos al tipo char. El tipo char, ¿qué será? A ver, un ejemplo, ¿cómo se pondría char X, digamos, ¿no? Ahí está. Ahí está, atender esto. Entonces, el tipo de dato char lo que hace es, nos permite almacenar caracteres. Ahí está. Almacena caracteres. Ahí está. Entonces, en el mundo de la informática, no siempre vas a necesitar guardar números. También necesitas guardar caracteres, ¿ya? Pero aquí viene algo muy importante. Cuando hablamos de caracteres, ya es importante que me puedan investigar, por favor. Eso ya los dejo a su criterio. No es tarea, pero me gustaría que puedan investigar. En el mundo de la informática, ¿qué me puede decir? ¿Cuántos caracteres hay entre todos los caracteres de alfanuméricos, de
¿Qué hay en informática? ¿Qué hay en su teclado, por así decirlo? ¿Cuántos crees que son? Inclusive hasta tienen su código, ¿no? El código ASCII se llama, no sé si alguna vez alguien ha investigado sobre eso. Alfanuméricos y numéricos. Sí, pero ¿cuántos son? Los caracteres en el teclado son 256 caracteres a bits y por haber. 255 en realidad, pero van de 0 a 255, que serían 256 caracteres habidos por haber. Entonces, los programas informáticos no solamente trabajan con números, también pueden en algún momento guardar caracteres, ¿ya? Entonces, si vos quieres en algún momento capturar o guardar algún carácter en tu programa, entonces tendrás que utilizar la variable char, porque si le pones int a y a la variable a le quieres guardar un carácter, ya sabemos que no lo soporta, ¿no veo? No, porque al decir int a, la variable a se limita a guardar solamente números en su parte entera. El float tampoco te va a servir, el doble peor. Entonces, si quieres en algún momento guardar algún dato que sea un carácter, ¿qué me puede decir? ¿Qué tipo de dato tendrías que usar? ¿Cuál usaríamos? Pues el char, ¿no veo? No. Estamos diciendo que el char nos permite almacenar caracteres, pero solamente un carácter. Entonces, un solo carácter. A ver, ¿qué me puede decir? ¿Cuáles son los caracteres habidos y por haber en el teclado? A ver, la arroba es un carácter. Sí, es un carácter especial. Entonces, la arroba sí se puede guardar en la variable char, en X, que es un char. A ver, el asterisco que no se puede guardar en la variable float. ¿Será que aquí se puede guardar en la variable X, que es char? ¿Se puede o no se puede aquí? Sí, se puede. Aquí sí se podría, porque el asterisco es un carácter. Entonces, prácticamente, el asterisco sí se podría guardar en el chat. Facilísimo. Ahora, aquí viene algo muy importante. El número 1. El número 1, ¿qué pasará? ¿Se podrá guardar en el carácter X? ¿Se podrá guardar? ¿Sí o no? Sí, No. Porque es un carácter igual. yo creo que sí, porque es igual es un carácter. Exactamente eso. Bien. A los que me han dicho que no, pues se están cerrando demasiado. El número 1 en el teclado informático puede ser tomado como número o puede ser también tomado como un carácter, ¿sí o no? Es un carácter habido. Entonces, el número 1, al ser tomado como carácter, entonces prácticamente el número 1 sí se puede guardar en un char X. Pero, atender, si vas a guardar este número 1 en la variable X, que es de tipo char, entonces automáticamente la computadora asume que ese número lo estás tomando como carácter, no como número. ¿Se entiende? Sí. En cambio, si le guardas el número 1 aquí, en una variable acá, que es entera, entonces ocurre lo contrario, que asume a este número 1, me lo quiere guardar en A, y como A es entero, entonces al número 1 lo toma como número, ya no como carácter, entonces ocurre lo inverso acá. ¿Se entiende? Entonces los números también son parte de toda la lista de caracteres que hay en el teclado. ¿Se va entendiendo? Sí. Con las letras de igual manera, supongo, ¿no? Sí, sí, sí. A, por ejemplo, a ver, la letra A, ¿se podrá guardar un carácter en la variable X, que es char? Sí, porque A es un carácter. Inclusive aquí viene algo interesante. La A mayúscula, la A minúscula, ¿serán lo mismo en la lista de caracteres? ¿Qué creen ustedes? ¿O serán diferentes las dos A's? En informática, ¿qué creen? A mayúscula con A minúscula, ¿son diferentes o son lo mismo? Son tomadas como lo Son mismo. diferentes. Son diferentes, son Z diferentes. La A mayúscula es, por más que sean la misma, pero yo soy mayúscula, tú eres minúscula, entonces son diferentes. Entonces, puedes guardar. Lo que sí no podrías guardar sería esto. A ver, hola. ¿Quién me puede decir por qué no podrías guardar la palabra hola ahí en la variable X, que es char? ¿Por qué no podrías? Porque solo permite un carácter. Exacto, solamente permite guardar un solo carácter. En este caso, la palabra hola, ¿qué sería? La palabra hola le quería ser, ¿qué cosa? Le quería ser
se le conocería como una cadena de caracteres, porque la palabra hola está compuesta por 1, 2, 3, 4 caracteres. Entonces, ¿qué quiere decir? Ya no es uno, son varios. Y cuando son varios caracteres, se llama cadena de caracteres. Entonces, esto al ser varios, no se permitiría guardar. Y ocurre lo mismo que los números. ¿Saben qué pasaría? Si tú quisieras guardar la palabra hola en el char X, no lo va a obviar, no lo va a obviar. ¿Qué creen que pasaría? ¿Qué cosa solamente se guardaría en la X? ¿Quién me podría decir? H. La H. Solamente tomaría la H, porque al final no dice, son varios, no puedes guardar. No saben qué va a pasar, van a decir, esta H de aquí me la saco y lo guardo porque este sería un solo carácter. Lo demás lo obvio, porque serían varios, ¿o no? Entonces, no estaría permitido. Lo vamos a dejar así con los ojos porque aquí sí, casi no, sería muy loco decir, voy a guardar hola, sabiendo que solamente entra la H, entonces ya sería completamente medio que tonto hacer eso. Entonces, prácticamente este no se podría guardar al ser una cadena de caracteres, no solamente uno. ¿Se entiende? Sí. Sí. Pasamos al string. El tipo de dato string es justamente el que mejora este aspecto, ¿ya? Se pone así, string, digamos, P. Recordemos que la variable no importaría. Ahí está, entonces estamos creando la variable P. Entonces, si nosotros creamos una variable P y le definimos su naturaleza con el tipo de dato string, estamos definiendo almacenar cadenas de caracteres. Ahí está. Entonces, lo que no puede hacer el char, lo hace el string. ¿Qué quiere decir? La palabra es que al decir string, dice que almacena cadena de caracteres. Entonces, en este caso, ¿qué quiere decir? Que aquí la palabra hola se podrá guardar, en este caso, en un string P. Ahora sí se podrá guardar, porque en este caso sí guardaría a la palabra hola, porque es una cadena de caracteres. ¿Sí o no? Sí. Sí, Ahora aquí viene algo chistoso. La arroba solita, ¿será que puede guardarse en el string P, sí o no? No, ¿Por qué no? Sí. que no es una cadena de caracteres. Pero no importa, al ser uno sigue siendo un carácter. O sea, en las palabras no lo diferencia. No lo diferencia. En las palabras, cuidado que ¿Cuál es estén la pensando diferencia? que si es uno, aquí, no. Aquí, en las palabras, aquí guarda desde un carácter hasta varios. En otras palabras, la arroba también podría ser tomado como una cadena de caracteres de un solo carácter. También lo toma en cuenta. También lo permite. Aunque aquí parece medio chistoso, ¿no? Entonces, aquí una vez me dijeron a mí, alguna vez, pero si tú quieres guardar un solo carácter, entonces eso estaría en vano. Usaríamos este nomasiano, ¿veo o no? Porque permite guardar o uno Exacto. o varios. Prácticamente, alguien me podría decir eso, pero así están los tipos de datos, ¿ya? No es tan estricto de que aquí no, este sí se podría guardar. La única diferencia es de que aquí viene algo importante, aquí viene algo muy importante, ¿ya? En programación, nosotros jugamos con memoria. Alguien me dirá, entonces no, con eso podemos crear todo. No. Aquí luego vamos a hablar sobre la memoria de la computadora en la siguiente sesión. Al hacer nosotros esto de la declaración, no podemos jugarnos al azar, ¿ya? En otras palabras, aquí, atiéndame esta parte, por favor. Todo programa informático usa memoria de la computadora. Todos los programas informáticos usan memoria, ¿ya? Ahora, si vos creas una variable string P para guardar un solo carácter, estás cometiendo un error. ¿Por qué? Porque prácticamente al crear una variable de tipo string, ya la máquina automáticamente asume que vas a guardar una cadena de caracteres. Entonces, al ser una cadena de caracteres, la máquina reserva memoria de la computadora, una memoria demasiado amplia, porque sabe que vas a meter una cadena de caracteres. Pero si vos le metes ahí un solo carácter y me vale, ¿qué estás haciendo? Como programador estás perjudicando al programa. ¿Por qué? Porque estás reservando memoria de un string, que la máquina dice, es un string, va a guardar va a guardar varios caracteres. Entonces, crea un tamaño grande de espacio en la memoria, pero guarda solamente uno. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos desperdiciando la memoria, ¿sí o no? Ahí viene la diferencia. Entonces, lo más lógico es que si yo voy a guardar un solo carácter, solamente cree de este tipo. ¿Por qué? Porque automáticamente la máquina dice, char X, va a guardar solamente un solo carácter. Entonces, crea un espacio en memoria completamente limitado y chiquito para guardar solamente un carácter. Entonces, no nos reserva un espacio de memoria grande para que después lo desperdiciemos. Es como si yo te diría ahorita, a ver, tengo que guardar un ropero en un cuarto allá. Entonces, imagínate que yo lo meta en mi ropero y lo voy a guardar en una sala enorme, un salón de fiestas. Estoy desperdiciando el espacio para meter solamente mi ropero ahí. ¿Para qué mano lo hago? Entonces prefiero meter mi ropero en un lugar que sea más chico y no desperdicie espacio, o miento. ¿Se entiende? Sí, Ahí viene la diferencia.
Si bien podrías trabajarlo igual, viene la diferencia aquí, ¿ya? Aquí voy a poner algo importante. Cuando hablamos de caracteres, lo vamos a tomar aquí. Las comillas simples. Las comillas simples definen un carácter, ¿ya? Y cuando hablamos de un string, las comillas dobles definen al string. Esto lo hace para diferenciar. Si le pones entre comillas simples, entonces es un carácter. Si le pones entre comillas dobles, entonces es una cadena de caracteres, ¿ya? Entonces prácticamente la arroba también sería permitido guardar. Y lo mismo con el 1, ¿no? Con el 1, con el 2, el número 2, el 90, por ejemplo, se puede guardar, ¿no? Ahora, el 90, ¿por qué se puede guardar en la variable string p? Se puede porque el 90 también el número, puede ser tomado como un número o como carácter. Entonces, prácticamente, el 90 sí se puede guardar en la variable p, pero, recalco, pero al guardarlo en la variable p, se está guardando como cadena de caracteres, no como número. Por lo tanto, no se puede operar. Si está como carácter, no vas a poder sumar nada ahí, porque no es un número. ¿Se entiende? ¿Se va entendiendo? Sí, Ya estamos terminando la lista, así que vamos a llegar al ejemplo. Pasámonos al void, ¿ya? Al void. El tipo void significa vacío. Esto es chistoso, pero lo van a entender después. ¿Qué cosa guarda el tipo void? Significa, bueno, aquí le pondríamos. Así nomás es void, así nomás se define. ¿Ya? Void, así. Y vacío. 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 Alguien me puede decir, pero no debería existir, no es importante el void. El void es sinónimo de vacío. ¿Ya? ¿Qué significa esto? Que no es nada, es un segmento vacío. No guarda nada. ¿Se entiende? ¿Y por qué está en esa lista, Inge? Si no, parece chistoso, no hace nada, entonces, ¿para qué está? Obviamente, muy buena observación, pero está porque en algún momento de mis programas voy a necesitar decir que mi programa no va a botar nada. Es importante. Esto, por ejemplo, esto lo vamos a ver cuando hagamos programación modular. Importantísimo ahí, porque vamos a tener que decir si una función me va a devolver algo o no. Entonces, ahí lo vamos a utilizar. Van a ver, sería chistoso, pero no hace nada. No, sí, por algo está. Entonces, probablemente no se entiende todavía aún esto, pero está aquí. ¿Ya? Muy bien. Pasamos el void, se entiende, vacío, no guarda nada. No es nada en realidad, es la nada. Pero si nos damos cuenta, aquí viene algo importante, miren, todas estas palabras que estamos aprendiendo, esto ya sé más. Todo esto que estamos aprendiendo tiene mucha relación con int de entero, float de flotante, doble de doble, char de carácter, string es cadena de caracteres. Void simplemente sería traducirlo al español, creo que void en inglés es vacío, ¿no veo o no? Sí, vacío, sí. Entonces, ¿ves? Se dan cuenta. Por eso C++ es un lenguaje de alto nivel, porque la mayoría de las palabras que vamos a utilizar son palabras que pues solamente están en inglés y es más fácil y entendible al habla humano. Entonces, por eso C++ es un lenguaje de alto nivel. Para poder hacer esto mismo en un lenguaje de bajo nivel, averigüen, son códigos 0011, son segmentos de memoria que es más complicado de hacer. Vámonos al último dato, que es el boolean, y vamos a pasar. El boolean es un tipo de dato lógico, ¿ya? Lógico se llama. Boolean A, así le vamos a poner, ¿ya? Aquí no le he puesto la variable porque no es necesario. Así void nomás vamos a trabajar, ¿ya? Porque no tiene sentido crear void A. Y esa variable A, ¿qué va a guardar? Nada. Entonces, ¿para qué la creo? El void es un caso como muy especial que luego lo vamos a estudiar. Boolean A, o también le pueden poner bool A. Lo mismo. O sea, boolean o bool son lo mismo. O sea, en otras palabras, se pueden manejar los dos términos para identificar el mismo tipo de dato, ¿ya? El tipo de dato lógico del bool guarda entre dos aspectos. Guarda entre falso o verdadero. Eso es lo que guarda la variable de tipo bool, ¿ya? En algún momento en nuestros programas voy a necesitar yo definir si es verdadero o si es falso algo. Entonces, podría yo utilizar el tipo de dato boolean para definir aquello. Entonces, tenemos ahí, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Que el tipo de dato de tipo boolean es un tipo de dato lógico, que puede guardarse o un verdadero o un valor falso. Por eso es lógico. Los tipos lógicos son o verdadero o falso, ¿no veo? ¿No? Entonces, ahí está el tipo de dato boolean, ¿ya? ¿Qué valores se permite? Solamente verdadero o falso. Nada más, ¿ya? Pero en inglés le pondremos
los lenguajes de programación están en inglés. No hay un lenguaje de programación en español. Han intentado, inclusive un boliviano creó un lenguaje de programación en inglés, pero en español. O hasta en quechua creo que hay intentos de lenguaje, porque se pueden crear los lenguajes de programación, pero no tienes, ¿no? La mayoría de los lenguajes están en inglés. Entonces, prácticamente guarda un valor entre verdadero o falso. Pero si nosotros lo traducimos en español sería true, sería en este caso verdadero, y false sería falso. Entonces, esos son los únicos dos valores permitidos en una variable de tipo boolean, que true significaría verdadero o falso. Entonces, solamente puede guardar eso, porque en algún momento de mis programas voy a necesitar definir si algo es verdadero o algo es falso. Entonces, les presento a los tipos de datos primitivos en C++. ¿Alguna consulta? ¿Se ha entendido? ¿Hay alguna consulta? Todo está claro. Muy bien. Todo claro, Exacto, Inge. ¿no? Ahora sí vamos a hacer nuestro primer programa. Y van a ver que lo que vamos a hacer ahorita se va a replicar y vamos a poder después, van a decir qué fácil es este mundo y van a empezar a crear sus programas. O sea, mañana ya podemos hacer ejercicios y el miércoles ya entramos a las sentencias selectivas, repetitivas y hacer ejercicios nomás. Así de simple es más, ¿ya? Entonces, tenemos tiempo todavía y ahí está. Tenemos estos tipos de datos. Y con esto ya podemos hacer, ya conociendo los tipos de datos, ya podemos nosotros crear nuestros primeros programas. Sencillos, sí, pero ya podemos crear nuestros primeros programas utilizando C++, ¿ya? Entonces, ahora sí, importantísimo, explico. Para crear un programa en C++, tienen que hacer lo siguiente. Ya saben que primeramente se deben instalar lo que es el CodeBlock, ¿no veo o no? Repito, cuidado que el CodeBlock no es el lenguaje de programación. ¿Qué cosa es CodeBlock? Simplemente llegaría a ser el entorno de desarrollo integral. ¿Qué quiere decir? Que es un programa que me ayuda a crear programas utilizando el lenguaje C++. Entonces, ¿cómo hacemos? Después de instalar, que es next, finish, no hay ciencia en eso, ¿ya? Como todo programa en Windows, que no tiene ciencia, casi todos son siguiente y ya está, ¿no ve? Entonces, casi todos, algunos son complejos. Entonces, una vez que has instalado el programa C++, que ya tienen el instalador en su máquina, hoy día sí, bueno, en la plataforma, hoy día sí o sí tienen que instalar esto. Entonces, abrimos CodeBlock y se va a abrir lo siguiente. Ahora sí, atender todo lo que les muestro aquí, porque es importante, ¿ya? Ahí está. Muy bien. Lo primero que vamos a hacer es, ¿qué será todas estas opciones? Complicado. Ni siquiera vamos a estudiar todas esas opciones que están ahí, ¿ya? Saúl, excelente pregunta. Sí, el espacio es un carácter válido. Genial, Saúl. Muy buena observación ahí. El espacio, les dije, ¿no ve? En informática aplicada, les dije, el espacio es un carácter válido. Si yo quisiera guardar un espacio en un char, sí se puede. Pero recuerden que en un char solo sería un solo espacio permitido. En un string, pues varios espacios. El espacio es un carácter válido. Dentro de los 256 caracteres está el espacio. Muy bien, volviendo al tema de CodeBlock. Entonces, para crear un proyecto en CodeBlock y empezar a crear tus programas, ¿qué van a hacer? Atender. Se van a venir a File, aquí, File, New, y se van a venir a New Project, ¿ya? Sería archivo, nuevo proyecto, solo que está en inglés. Habrán aprendido inglés y el inglés es muy importante en nuestra área. Entonces, File, archivo, nuevo proyecto. Si vienen ahí. Y aquí se darán cuenta, con C++ podemos crear todo tipo de proyectos. Inclusive aquí está Arduino. ¿Sabían ustedes que con C++ se puede programar a las placas Arduino para hacer proyectos de domótica y demás? Creo que en la charla que dio el ingeniero de la carrera de sistemas, habló sobre Arduino, ¿no? Y habló sobre C++ como lenguaje de programación. Aquí está. En otras palabras, con aquí puedes crear un proyecto de Arduino. Hay varios proyectos que tú puedes crear, DirectX. Por ejemplo, aquí debe estar SDL, por ejemplo. Qt Project brutal. SDL, aquí está. SDL, por ejemplo, es una librería que te permite generar gráficos. O sea, para poder crear videojuegos clásicos, se puede con C++. OpenCV debe estar por acá, aunque no sé si está. OpenCV, brutalísimo. Por ejemplo, OpenCV es una librería que nos permite generar inteligencia artificial con C++. O sea, puedo programar con C++ inteligencia artificial utilizando esa librería. O visión artificial. O sea, todo tipo de proyectos se puede hacer con C++, todo tipo de proyectos. Entonces ustedes aquí dirán, ¿cuál voy a utilizar?
el tipo de proyectos más básico que necesitamos crear es el de consola. Ni Arduino, ni nada de eso todavía. Vamos a empezar con el archivo o con el tipo de consola. Entonces seleccionamos el que dice console application, que significaría aplicación de consola. Seleccionamos este tipo de aplicación, le damos en Go. Listo. Aquí, nada, next nomás. Y aquí escogemos el lenguaje. Miren, CodeBlock me permite crear mis programas usando únicamente dos lenguajes. ¿Cuáles me permite? O bien C o bien C++. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que con CodeBlock solamente se puede programar en C y en C++. Cuidado que estén diciendo, yo programo en Java, allá. ¿Y qué usas programar en Java? En CodeBlock. Se van a hacer reír en su cara, ¿no? Porque la mayoría de los programadores sabe y dicen, no, CodeBlock solamente es un entorno de desarrollo que permite crear programas usando el lenguaje C o C++. No puedes usar Java con esto, entonces, porque si pudieras usar Java aquí te aparecería, ¿no veo o no? Entonces, mucho ojo con eso. Para Java, como lenguaje, tiene sus propios entornos de desarrollo, que son otros, ¿ya? Entonces aquí escogen ustedes, dice, por favor, seleccione el lenguaje que usted va a usar. Entonces selecciono C++, ¿no ve? Le damos en siguiente, ahí está. Aquí, importantísimo. Aquí, por favor, se van a abrir al folder y van a crear una carpeta, una ruta donde van a guardar todos sus proyectos. Créense una carpetita en su máquina donde va a estar todo. Yo lo he creado en la unidad I, me creo una carpeta que se llama C++ 2020. Ahí lo he creado. Esta es la ruta o la carpeta donde se van a guardar todos mis proyectos. ¿No veo o no? Y después dice título de este proyecto, projectile. Entonces aquí vamos a poner, digamos, lo voy a llamar primer programa. Primer programa. Así lo vamos a llamar, ¿ya? Una vez que hayas escrito esto, le pones en next. Aquí no le pones nada, verifiques que estés tiqueado estos dos de acá. Le pones finish y prácticamente ahora en la parte de aquí, ven a ver, aquí está. En la parte lateral izquierda está creado nuestro primer programa en C++, que en este momento lo vamos a empezar a utilizar. ¿Se entendió cómo usar esa parte? Van a ver que eso van a repetir una y otra vez cada vez que creen sus programas. ¿Se ha entendido? Sí, tengo una duda sobre C++, que es el lenguaje de programación. C++ no es un programa muy, o sea, eso quería saber, o sea, es como hablar con una computadora, pero no es un... No te entendí bien. Se está cortando el tiempo. La siguiente me preguntas más. Se conectan rápidamente, por favor. Mismo link, ya saben.